hoy en tribunales hay segunda clave del día, esta. El Tribunal Supremo obliga al gobierno de Ayuso a la transparencia, a hacer públicas las memorias en qué se ha gastado 80 millones de euros que recibió 52 todavía por fiscalizar de Madrid Network. Madrid Network es una sociedad público-privada que ha recibido ese dinero y que ha pagado la nómina de Ayuso cuando Ayuso era la gestora de la cuenta de Twitter del perro de Esperanza Aguirre, entre 2008 y 2011, 4.200 euros al mes. Y que le ha pagado 1,8 millones a Cristóbal Montoro. Esta sociedad, Madrid Network, Pedro Gómez, tiene desde ya obligación de transparencia, porque el Tribunal Supremo dice, justifíquenme ustedes dónde han ido esos 80 millones de euros. Ha pagado la nómina de Isabel Díaz Ayuso, pero esto ha financiado también a equipo económico, a Cristóbal Montoro. Bueno, Madrid Network es el típico chiringuito que montó uno de tantos, junto a Valmadrid, por ejemplo, que montó Esperanza Aguirre. Son empresas, asociaciones opacas que no pertenecen a la médula dorsal de lo público, que sí que está totalmente fiscalizado. Son fundaciones, asociaciones privadas que reciben dinero público, pero como son privadas, pues hay mucha menos capacidad de vigilancia, y lo que se dedicaba era a recibir dinero público y a repartirlo de manera opaca, sin criterios conocidos y, como vemos, sin rendir cuentas, ¿no? Empresas cercanas, empresas amigas o las empresas que consideraron en ese momento. Lo que ha pasado aquí es que un ciudadano le preguntó a la Comunidad de Madrid: oiga, enséñeme en qué ha gastado usted los 80 millones, a quién se los ha prestado, ¿no? Y por qué no se los han devuelto, que hay 50 de ellos que los madrileños van a tener que encajar, además de los que se prestaron, encajar los intereses porque no han sido pagados. Bueno, pues la Comunidad de Madrid, presidida por Ayuso, se ha dedicado todos estos años a intentar evitar que ese ciudadano, es decir, al final la sociedad, obtenga esa información, poniendo incluso recursos judiciales que también le han costado dinero a los madrileños, porque todo esto tiene un gasto jurídico, ¿no? Al final el Supremo ha dicho que los argumentos de Díaz Ayuso no son válidos, porque es que además los argumentos eran que se podía perjudicar a las empresas, esas empresas que han perjudicado a las arcas públicas, pero la reputación de esas empresas o los balances de esas empresas privadas le importaban más a Díaz Ayuso que el hecho de que se conocieran los posibles desmanes que ha podido haber. Así que el Supremo finalmente cierra la puerta a Díaz Ayuso y dice que tiene que dar esos resultados y tiene que explicar en qué ha gastado ese dinero público, si lo ha fiscalizado como toca o si lo va a recuperar. Una Díaz Ayuso que como asesora cobraba más de 4.000 euros de esa misma Madrid Network. Raquel Lejerique, gracias, cuídate, eldiario.es, un abrazo. Un abrazo, adiós. Y una más. Se hace ese recurso que había presentado la Comunidad de Madrid tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ya obligaba a presentar esos datos. Dice el Supremo que no explican por qué dicen que se perjudicarían a las empresas vinculadas a Madrid Network, que no ha aportado nuevos datos a la sentencia ya emitida por el Superior de Justicia de Madrid. Tanto es así, tan bajos son los argumentos de ese recurso, que ni siquiera el Supremo ha entrado en el fondo de la sentencia, y culmina diciendo que hay legislación suficiente para obligar a publicar esos datos. Acaba de preguntársele al consejero de la Comunidad de Madrid, el portavoz, dice esto, Díaz Pache. Eran dudas sobre la protección de datos de personas y de instituciones que estaban en esos expedientes. Si hay una resolución y hay un acto judicial que aclara esa cuestión, pues no tendremos ningún problema en poder facilitar la información que obre en nuestro poder, porque, insisto, estamos hablando de una asociación privada. Es lo que acaba de decir el consejero portavoz Miguel Ángel García, pero es que Pache, Pablo Collantes, también ha hablado. ¿Qué responde el gobierno de Ayuso? Sí, porque el consejero de Presidencia, lo acabáis de escuchar, asegura que darán toda la información que obre en su poder, pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha venido dando distintas versiones a lo largo de los meses. En los tribunales, lo contaba Pedro, se amparaban en la protección de datos de las empresas que figuraban en esas memorias, pero es que han llegado a decir que esto formaba parte de un gobierno anterior de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Esperanza Aguirre, y que por lo tanto este Ejecutivo no tenía que responder por gobiernos anteriores.
Sobre Madrid Network, por lo que le puedo decir es que es un asunto que está judicializado y que además está judicializado de hace varias legislaturas. Es decir, que este asunto no es competencia del gobierno actual de la Comunidad de Madrid y, por tanto, el gobierno actual de la Comunidad de Madrid no tiene que rendir cuentas de la actuación de otros gobiernos. Ejeric, quienes dicen tanto de chiringuitos, el chiringuito con mayúsculas, agujero de 50 millones. Este es en el que, por cierto, cobró Isabel Díaz Ayuso cuando llevaba la cuenta del perro de Esperanza Aguirre. Acaba de hablar la hermana de Esperanza Aguirre, diputada de Vox. Atentos a lo que dice sobre violencia de género. ¿Les importa nada las mujeres, señora ministra? No, no le importa nada, porque no ha dicho usted nada de todas las mujeres que han asesinado los terroristas de Hamás, ni de las violadas en Hortaleza y en Alcalá de Henares. Tampoco ha dicho usted nada de la ucraniana Irina que han asesinado a cuchilladas en un autobús. ¿Por qué no dice usted nada? Tampoco ha dicho nada de la chica que se ha suicidado porque le hacían acoso escolar. Esas no le importan, solo le importan las de la violencia machista, que son 48 al año. Solo 48. Es que yo sé que se descalifica ya sola. Es que, bueno, y en el momento que lo dices, si me perdonas, después de que ayer conociéramos, todavía estamos consternados, una chica, Marta, de 21 años, asesinada por su pareja con su bebé entre los brazos, lo tenía. Solo cuando, efectivamente. 48. O sea, es un horror y es una muestra de la crueldad del Partido Popular y de Vox con las víctimas de violencia de género, pero voy más allá. Mira, yo acabo de volver de la flotilla y a mí me duele especialmente cuando habla de las víctimas de Hamás y no habla de todas las víctimas del genocidio en Palestina, que también son mujeres, que también son niños, que también son hombres palestinos que están muriendo bajo los escombros, bajo las bombas, porque el acuerdo de paz no ha acabado con el genocidio. Sigue habiendo un genocidio allí, se siguen pasando armas por este país. Hoy pasa un buque por aguas territoriales españolas con más de 500 millones de toneladas en munición que llega al puerto de Asdod, que es el puerto al que me llevaron a mí cuando me secuestraron los israelíes en medio de aguas internacionales para meterme en una prisión antiterrorista en un desierto, y eso está pasando con la connivencia de los ultras de la extrema derecha, pero también con la connivencia de este gobierno. Bueno, hoy esta es la que tenemos servida, solo 48 víctimas, solo 48 cuentas. Y esto ocurre, digo, en un momento en el que al gobierno de Ayuso se le obliga a levantar el velo, a explicar dónde está ese agujero, por qué se ha pagado a Montoro y por qué ha cobrado Ayuso, y en el que su sede es obligada a resignificarse, porque hoy el Boletín Oficial del Estado obliga a que en la Puerta del Sol, lo que fue la comisaría de seguridad, lo que fue el centro de torturas durante la dictadura, conste que esto es un centro de torturas, que fue un centro de torturas. Pablo Collantes, hay obligación de resignificar lo que hoy es sede de gobierno Ayuso. Sí, Javier, porque el Boletín Oficial del Estado contempla desde hoy esta Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática y, por lo tanto, esta fachada que ahora veis en obras, tapada de la sede de la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, tendrá que colgar una placa que identificará este lugar como símbolo de la represión franquista en homenaje a las víctimas. Lo que dicen desde Presidencia no han tardado en responder y anuncian que presentarán un recurso contencioso administrativo. Llevarán esta medida a los tribunales porque dicen lo que se está intentando es manosear de forma sectaria este edificio. Lo hacen, Javier, con base en un informe de la Real Academia de la Historia que señala que efectivamente este edificio, la Real Casa de Correos, tuvo importancia en el periodo de la Ilustración, pero no niega que fue un punto clave fundamental en los años más negros del franquismo en la ciudad. El ayuntamiento, además de esa placa, hará actividades de promoción que dicen no supondrán la restricción del uso que actualmente se da de esta sede de la Casa de Correos, mientras que Isabel Díaz Ayuso continúa con ese choque y lo llevará ahora, Javier, a los tribunales. ¿Cuál es la resistencia? Aquello fue la Dirección General de Seguridad, la DGS, aquello fue el centro de torturas. ¿Cuál es la resistencia del gobierno Ayuso a poner la placa ahí? Nuevo recurso a tribunales ahora, en un momento en el que el gobierno hoy ha planteado una ofensiva para resignificar y para quitar algunas de esas placas antes del 20N.
a dar dos noticias que probablemente ya les digo, no les están contando en muchos sitios. Dos noticias. La primera, oye, lo de Martínez Almeida con el Real Madrid de Florentino Pérez, ¿por qué ese empeño de Martínez Almeida? Y los vecinos, oye, han ganado de nuevo la partida en los tribunales. Esto de Florentino Pérez del Real Madrid no lo van a ver, ya les digo yo, ustedes lo saben, no lo van a ver en otro sitio. ¿Tú crees? Y no es muy burdo. Ha ocurrido en los tribunales, vean lo siguiente, porque el empeño de Martínez Almeida en contentar al Real Madrid de Florentino Pérez, y ahora te vas a tener que mojar, Rosada, pero vean. Y esto no lo están viendo en otros sitios, se lo aseguro, y lo verán. No. Los vecinos del Bernabéu ganan el pulso al Ayuntamiento de Madrid. Se paralizan las obras de modo definitivo. Tras su indignación con las obras. Nos han engañado, nos han mentido. Eso no se puede consentir. Que los vecinos estamos ya muy cansados de todo el tema del Bernabéu. El Tribunal Superior de Justicia ha anulado la concesión del Ayuntamiento de Madrid al Real Madrid para la construcción de 2 parkings junto al estadio. Somos muy contrarios al aparcamiento porque, claro, aumenta el volumen de coches y dificulta la vida de los vecinos. Nos han quitado plazas de aparcamiento en la calle por cientos para luego vendernos las que quieren hacer. Se han denegado por falta de interés público los recursos de apelación que presentaron el club dirigido por Florentino Pérez, promotor y gestor de este proyecto, y el Ayuntamiento de Madrid, que fue la administración que licitó la infraestructura. Encima lo pagábamos los vecinos. Un negocio particular del Real Madrid. Además de los 6.000 euros en costas que tiene que abonar el Ayuntamiento, el Real Madrid puede exigirle la devolución de todas las cantidades invertidas en los trabajos ya realizados, por ahora casi 30 millones de euros. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. El Ayuntamiento de Madrid estudia recurrir la sentencia. Afirman que lo pueden subsanar y lo justificarían en su interés público. Estaba acordando de la canción de Alaska, de cómo era, bailando. Me paso el día bailando y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar. Pero esto es al revés. Este es el caso de los vecinos que no paran de molestar, mientras el alcalde y el presidente del Real Madrid bailaban. Pero ¿por qué ese empeño del alcalde de bailar con Florentino Pérez? Y ahora ya en el sentido, estamos hablando de dinero, estamos hablando de obras, estamos hablando de poder. Porque Florentino Pérez es un poder en sí mismo, como saben muchos medios de comunicación. No solo el presidente del Real Madrid, es el propietario de una de las grandes constructoras y de uno de los grandes emporios empresariales de este país. Su influencia y su capacidad de penetración es bien conocida. El palco del Real Madrid se ha convertido en un sitio casi mágico. Y no solo de políticos de Avalon, donde seres de luz se juntan para ver fútbol y hacer negocios. A mí lo que más me ha sorprendido es el argumento que utiliza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para rechazar los recursos. Dice, falta de interés público. Falta de interés público. Es decir, el Tribunal Superior rechaza los recursos porque lo que plantean los recursos, tanto del Ayuntamiento como del Real Madrid, no tiene ningún interés público, no sirve ningún bien público. Y es la posición de los vecinos, la que ha sido rectificada en el Tribunal Superior, lo que representa realmente el bien público, el interés general, el impedir que espacio que es de todos y que se paga con los impuestos de todos, se privatice de esta manera a mayor gloria de un empresario. Pues fíjate, Antón, que yo de lo que me he acordado es de la famosa colleja que le dio Florentino Pérez a Almeida, que seguro que la recordaréis, y seguro que no recordaréis a muchos empresarios dándole collejas a políticos, lo cual también fue una imagen muy significativa. Dicho lo cual, a mí sobre todo lo que me llama la atención aquí es como todo esa colleja que para ti, ¿qué simboliza? ¿Significativa pues para o mí lamentable? simboliza, por lo pronto, mucha confianza entre un gran empresario y entre un político. Pero ¿tú crees que una colleja delante de algunas cámaras es un símbolo de confianza o de humillación? Pregunto. Fue una colleja en la celebración de un título, si no recuerdo mal, del baloncesto del Real Madrid, etcétera. Yo de humillación, yo creo que fue de confianza. Que te den collejas y porque Almeida, como todo el mundo sabe, es un aficionado al Atlético de Madrid, se la dio porque fue un título del Madrid. Dicho lo cual, a mí lo que me llama Alberto, no, pero yo pregunto, ¿te gusta que te den collejas de cariño? Aquí te dan latigazo. A mí, y sobre todo si es el presidente del Real Madrid, que yo también soy de Atlético, como Martínez Almeida, en eso, fíjate, que coincido. Que te den también una colleja, ¿no? En lo que los hay dispuestos a que les den collejas. A mí lo que me llama mucho la atención es la victoria de los vecinos, que no es, además, la primera victoria frente al nuevo Santiago Bernabéu, porque recordad que también han perdido muchos millones de euros por la celebración de conciertos que no se pueden hacer, por el ruido que desprende el Santiago Bernabéu por culpa de las malas obras que se hicieron para insonorizar el estadio. Y ahí, por cierto,
ha habido multas del propio consistorio, del Ayuntamiento de Madrid, le ha impuesto multitas. Multitas. Multitas de decenas de miles de euros por exceso de ruido. Por exceso de ruido. Vamos a ver, se tiene que poner Florentino para insonorizar. Yo digo, si tienes a vecinos que se están quejando de que se incumple la normativa, metes multitas, pero sigue la historia, y luego hay adjudicaciones que te están tumbando en el tribunal, no es la primera vez, pues hombre, igual te sale a ganar, ¿no? Que le dices, bueno, vamos avanzando una multita porque algo habrá que hacer de cara, ojo, la justicia tendrá que hacer algo, aquí cada uno puede hacer de su capa un saldo. Chema Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Insistimos, esto no se lo van a contar en algunos sitios, pero hay que contarlo, porque ¿hasta qué punto el debate de que algunos pueden ser intocables? ¿O qué ocurre, Chema Garrido, con este caso? Bueno, aparte es un tema que representa la batalla judicial de miles de personas, de miles de vecinos de Madrid que han luchado en los tribunales. Eso ha sido nada fácil. Estamos hablando de que sin estos parkings es muy que se celebren por motivos de logística conciertos en el Bernabéu. Por tanto, el varapalo a Real Madrid y también al Ayuntamiento de Madrid de Martínez Almeida es brutal. Ya. Hay problemas con esa conexión. Antón Losada, ¿esto es una muestra de que ante Florentino Pérez algunos ceden, no informan, hacen concesiones que le pueden venir bien? ¿O qué ocurre? Pregunto. Bueno, es evidente que las repetidas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid demuestran que en el caso del Santiago Bernabéu y todo el entorno del Santiago Bernabéu, las obras, los parkings, etcétera, el Real Madrid y Florentino Pérez estaban recibiendo un trato que no se corresponde o que no defendía el interés general. Es que vuelvo a lo mismo. El principal argumento es falta de interés público por parte en los recursos tanto del Real Madrid como de la Comunidad de Madrid. ¿Qué nos está diciendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Pues que eran los vecinos los que estaban defendiendo el interés general, bueno, cuando es el Ayuntamiento de Madrid el que debería estar defendiendo el interés general. ¿Qué nos dice el Tribunal Superior? Que, hombre, el Ayuntamiento de Madrid no parece que estuviera defendiendo el interés general, parece que estaba más próximo, no voy a decir que lo estuviera defendiendo, particulares pero sí, de un empresario. De un empresario y, sobre todo, dispuesto a facilitar una obra que básicamente es una privatización de espacio público. Es convertir espacio público, espacio de los vecinos, en espacio privado. Y como decía un vecino en el testimonio, se lo quitan, algo que es de todos, y después se lo revenden. ¿Querías añadir algo, Esther Palomera? Sí, no, yo creo que lo ha explicado muy bien en su anterior intervención, Antón, porque los espectadores probablemente al escuchar el nombre de Florentino Pérez piensen en el presidente de un club de fútbol sin más. Pero porque pero la gente no sabe que es uno de los empresarios más poderosos de este país, que pone y quita rey, que es adjudicatario de infinidad de obra pública y que además en el palco del Bernabéu se hacen todo tipo de negocios con todo tipo de gobiernos. Y yo por meter algo de humor me sorprende que un colchonero como el alcalde de Madrid emprenda este maridaje y esta pleitesía con el presidente del Real Madrid. O sea, pero entender, pues no. Más allá de que me parece una vergüenza de que se haya privatizado un espacio público para regalárselo a un señor que parece que impone su voluntad siempre en su relación. A ver si crees que esto va a ser cuestión de camisetas. Debería. Si es del Atleti o es del Debería, Madrid. porque los no es cuestión de camisetas, es cuestión de otras cositas. Dicho esto... Thank you.